Hola a todos, ¿cómo están? Soy MDF, aquí compartiendo con ustedes información para la expansión de conciencia. Gracias una vez más por estar aquí y escuchar mi contenido, que espero esté siendo valioso para ustedes. Bien, el día de hoy quiero hablarles de un tema de repente un poco delicado en estos tiempos de espiritualidad y de despertar de conciencia, ya que de alguna forma toda atención que está recibiendo la espiritualidad tiene dos lados: el lado positivo para los que están tomando más conciencia y el lado negativo para los que no quieren que esto ocurra. Que claro, si lo vemos desde nuestro lado más expansivo, esto es lo que debería pasar justamente para la expansión de conciencia. Sin embargo, debo aclarar que nosotros no estamos en ese lado expansivo, no estamos en ese lado o en ese punto de atención viviendo la experiencia. La experiencia la estamos teniendo desde este lado. Por ello, siempre es bueno aclarar que no lo veamos desde el lado más expandido cuando se tratan de temas delicados, porque cada capa o estado de conciencia tiene su propio juego, tiene sus propias reglas, tiene su propia información para la expansión, y es bueno respetar el lado del que estamos y vivir desde aquí lo que conscientemente elegimos experimentar sin culpa, sin reproches, sin miedos o dudas. Todos estamos viviendo diferentes experiencias al mismo tiempo que vivimos esta de acá. ¿Por qué? Porque somos conciencia, y la conciencia no tiene límite, no tiene tiempo, no tiene espacio. La conciencia lo que tiene son estados o engranajes que ayudan a delimitar una experiencia de otra con el fin de vivir la experiencia sin que se filtren los otros estados de conciencia. Es decir, sin distracciones de los demás estados o capas en donde podemos estar teniendo una experiencia completamente diferente a esta. Y con esto quiero iniciar con este tema, porque una vez que tú entiendes que has elegido conscientemente vivir y sumergirte en esta experiencia, así como eliges introducirte a una realidad virtual de un videojuego donde no hay dramas, tú entiendes que esto no es un juego para escapar. Tú siempre vas a poder terminar el juego cuando tú lo elijas, pero sin miedo, sin tratar de querer escapar porque te sientas obligado a estar aquí. Ha sido una elección la forma en que experimentamos esta vida. Manifestar un cuerpo que tiene la capacidad de escuchar, de ver, de sentir, de saborear, de oler y de comunicarse usando la palabra es una experiencia única, y es la experiencia que elegimos al ingresar a esta encarnación. Sé que muchos en este punto saben perfectamente que en otros estados de conciencia no necesitas hablar para comunicarte, no existe el tiempo y el espacio para manifestar, no tienes restricciones, digamos, para vivir. Pero si entiendes que desde ese punto esto que vivimos es algo completamente novedoso e interesante, el saber que todo lo que puedes hacer se puede hacer desde otras formas, digamos, más limitadas, y que eso nos da aún más creatividad, más expansión, más información, no necesitaríamos estar tratando de huir de lo que en primera instancia hemos elegido vivir. Ahora, los motivos por los cuales hayamos elegido encarnar en este mundo son infinitos y diferentes para cada uno de nosotros. Algunos han venido por la simple experiencia, otros porque se dieron cuenta de que necesitaban acompañamiento otras personas, otros porque querían disfrutar la comida, otros porque querían aprender a amar desde un aspecto más limitado, otros porque quieren mejorar la experiencia de este juego, porque sí, hay algunos que están distorsionando lo que se supone debería ser vivir en este mundo. Bueno, hay muchas historias, algunas más siniestras que otras, algunas más alucinantes que otras, algunas más conspirativas que otras. Pero es importante que conozcas las historias, así sean algunas más desagradables que otras, porque eso nos da conciencia, eso nos da información para elegir también qué es lo que queremos vivir y experimentar. Y bueno, aquí no voy a hablar de reptilianos ni seres multidimensionales,
que usan a la humanidad como alimento energético, no porque sea mentira o verdad, sino porque me gustaría que podamos trascender esa información, porque yo sé que muchos que llegan aquí ya saben de esta información, entonces ya tenemos cierto conocimiento y genial, pero ahora, ¿qué hacemos con esa información? Y claro, tomamos conciencia de esto, pero ¿qué hacemos? ¿Ok? Y bueno, no es la idea vivir atormentados y asustados por la información que llegamos a conectar, a entender o a tener. Tampoco es el pedir ser rescatados por seres de luz y amor. Entonces, ¿cuál es el siguiente nivel de conciencia tras descubrir que hay más información de lo que la media de la población entiende y se atreve a conocer? Y esto es lo que me interesa, que podamos de alguna manera trascender, pero trascender en el aspecto de continuar pese a esta información, no a elevarnos como seres de luz, porque en realidad aquí somos manifestaciones físicas con conciencia y poder. Somos poderosos sin dejar de ser humanos. Somos creadores sin desidentificarnos del personaje que creamos para vivir aquí. Todos y cada uno de nosotros, seres con conciencia, somos ya más de lo que creemos ser. Así que no vamos a buscar ser más, sino ser los mejores en este nivel de experiencia. Usar las herramientas que creamos para mejorar la experiencia, no para sentirnos esclavos de nuestras propias creaciones. Y aquí viene un punto interesante con todo este boom de la espiritualidad, porque la tendencia que veo es nuevamente confundir y hacer sentir a las personas que están atrapados en este mundo y que deben trascender esta experiencia, que deben salir y evolucionar, cuando en realidad ya somos, si lo quieres llamar, seres evolucionados. Ya somos esos seres que quisiéramos ser, ya lo somos, simplemente que hemos elegido, digamos, perder un poco la información de esta capa, que sirve como un filtro para no recordar y vivir esta experiencia. Entonces, por eso digo que es un tema un poco delicado, porque sí, veo que hay un poco de confusión con toda esta información de la nueva era, con seres ascendidos, con maestros de luz y gurús de repente, o maestros espirituales que buscan hacerte sentir único, creador, que nadie más existe, que solamente eres tú viviendo esta realidad, y cada vez de alguna forma te alejan de otros, te hacen que busques tu propia experiencia, tu propia creación, que eres solo tú viviendo esta experiencia y no hay nadie más a tu alrededor, que no necesitas a los otros, ¿ok? Entonces, bueno, esto es, digamos, algo que hay que tener en cuenta que está ocurriendo, y todos los que estamos en el tema de espiritualidad en algún momento posiblemente nos hemos sentido un poco confundidos de, ok, si soy un ser tan poderoso y tan evolucionado, ¿por qué motivo sigo viviendo y sigo experimentando las mismas situaciones? ¿Por qué de repente mi vida es así? ¿Qué es lo que está pasando? Y no es que te esté pasando algo puntualmente malo, por así decirlo, sino que no hemos tomado conciencia de lo que nos habita internamente, de los dolores que tenemos internamente, porque no es la idea meditar para olvidarte de quién eres o olvidarte de todo lo que pasó y imaginar que eres un ser de luz. La idea es meditar para profundizar en quién eres, entenderte, para conocerte, y desde allí entender qué te duele, qué es lo que necesitas, qué necesidades insatisfechas son las que tienes. Y por eso es importante tener información, conocer nuevas cosas, entender nuevos puntos de vista, otras perspectivas. Y esta es una frase, digamos, que conecté, y más o menos es así.
porque cuando los humanos descubrieron que tenían alma, se asustaron de saber que dejarían algún día su cuerpo, y cuando entendieron que el alma no es algo que se tiene, sino que son, dejaron que el alma los guíe. Y cuando comprendieron que el alma es solo otra construcción religiosa, apareció su conciencia y aprendieron a vivir desde ella. Cuando entendieron que su cuerpo es una creación de su propia conciencia y no de un ser divino allá afuera, empezaron a pensar diferente cada vez que se veían al espejo. Porque si tú has construido y creado tu cuerpo, ¿a quién culparás si algo de él no te gusta? Los humanos empezaron a tomar conciencia de su propia conciencia y por ende dejaron de ser víctimas de otros que manipularon su mente para tener acceso a la interfaz de creación. Bueno, comentar aquí que mucha de la información que comparto es información que voy investigando, que voy bajando del campo cuántico, que voy conectando y que sí, a veces podría llegar a sonar un poco raro, pero lo digo porque en realidad todo va armándose y va teniendo un sentido con el tema que voy tocando. Digo esto porque no hay un ser fuera de ti que tenga que salvarte ni ayudarte, pero sí hay otros humanos en este mundo, en esta realidad, que como tú quieren mejorar su experiencia. Y allí es donde empieza la co-creación. La co-creación no significa que tu yo físico crea en conjunto con tu yo no físico o tu ser expandido o yo superior, como quieras nombrarle. La co-creación se da cuando los humanos empiezan a entender que aquí en este mundo, en este nivel de conciencia, conviven con otros seres con conciencia propia y que su creación se ve afectada por los demás cuando se cruzan pensamientos e intenciones opuestas. Y si entendemos que aquí vivimos con otros, dejaremos de pensar que somos los dioses creadores de nuestra propia realidad y buscaremos co-crear con esos otros mejores experiencias, porque sí o sí aquí nos vamos a tener que relacionar. Y este es el tema. Muchos de nosotros que hemos vivido traumas relacionales, y esto significa que nuestras experiencias con otros han podido ser fuertes, han podido ser de miedo, han podido ser de dolor, de abandono, de pérdidas, de culpas, un mix de emociones que nos hicieron sentir inseguros con los demás, incluso con esas personas que se suponen nos deberían dar ese espacio de seguridad y contención, que podrían ser nuestros padres, abuelos o cuidadores en general. Al vivir estas experiencias que son traumáticas desde la perspectiva de un niño que vive a través de su cuerpo emocional, crea una realidad en la que buscas aspectos en los que pueda protegerlos. Y estos aspectos pueden ser aspectos internos, creaciones propias, como también adoptar como aspectos protectores las creaciones de otros, como los egregores o demonios que ofrecen ser ese lugar seguro a cambio de tener, evidentemente, un espacio en su propia creación. Así que en este punto los invito a revisar mi vídeo, los egregores y la Matrix, para profundizar en este tema. Me gustaría, antes de continuar, ejemplificar un poco lo que les estoy comentando. Una niña de 3 años vive con una familia que se le conoce ahora como disfuncional. Padre ausente. Cuando de repente está en casa este padre, ocurren episodios de violencia hacia la madre, y ella evidentemente está aprendiendo que vivir con un hombre puede ser peligroso. Así que quien debería dar contención y protección, que es la figura masculina en este caso, para ella es sinónimo de inseguridad y miedo. Todo a nivel inconsciente, claro está. La madre, por otro lado, muestra un papel de sumisión. Por lo tanto, la niña entiende que la madre tampoco podrá cuidarla y protegerla, ya que no puede siquiera cuidarse ni protegerse a sí misma y no tiene quien lo haga por ella. Entonces, esto genera en esta niña pequeña mecanismos internos de protección, por lo que podrá adoptar personalidades dentro de ella, crear personalidades que actúen y que ocupen ese rol en su vida que ella necesita, adoptando actitudes evasivas al afecto,
inclusive con sus cuidadores, porque ella a nivel inconsciente considera que esos son peligrosos. Pero además creando pensamientos y emociones de miedo, incertidumbre, que son puertas para que otras entidades como egregores y demonios puedan conectar y ofrecer, entre comillas, su apoyo. Los niños no poseen una conciencia crítica, por lo que son fáciles de manipular, y es en la niñez donde es mucho más fácil ceder autorizaciones o entregas de poder o pactos con estas entidades a cambio de lo que el niño percibe pueda necesitar de otros y que evidentemente en ese momento no lo tiene. Estos procesos y experiencias que vive esta niña quedan grabados en su conciencia, en su memoria, en su subconsciente de lo que son las relaciones, además de modelos de los que ella va a poder elegir, repetir o rechazar, pero desde un aspecto de baja frecuencia. Estos traumas finalmente quedan congelados en la experiencia de esta persona, de esta niña. Y quiero decirte que por más que el cuerpo físico crezca y se convierta en un adulto, la niña que un día fue no desaparece. Sigue repitiendo estos mismos eventos porque han sido experiencias tan fuertes o dolorosas que son, digamos, como pesadillas para ellas, que en su mundo interior los sigue reviviendo una y otra vez, creando una proyección en su vida actual, ya de adulta, de estos mismos eventos, pero usando diferentes personajes para que puedan reflejarse y, bueno, finalmente en algún momento resolverlos. Pero evidentemente que si un adulto no toma conciencia de que el pasado no desaparece, sino que se sigue repitiendo y es la manifestación de su presente, una proyección de estas experiencias que esta niña interior sigue viviendo, pues será un poco complicado que pueda dejar de repetir estos mismos patrones en su vida. Y posiblemente ya no sea el padre, la madre, sino la pareja, los hijos, los amigos, los jefes, pero va a continuar creando experiencias en su vida adulta que repiten esa misma emoción o vibración encapsulada dentro de su mundo interior o campo cuántico interno. Muchos pueden crecer físicamente, pero emocionalmente siguen siendo niños que necesitan contención o que poseen una mentalidad infantil que siempre los ponen en situaciones de vulnerabilidad frente a los demás. Cada aspecto de nosotros, cuando ocurren eventos o situaciones dolorosas, se fragmentan creando su propio mundo y por ende su propia experiencia de creación, que hace sea imposible que la vida de este adulto realmente cambie por algo que éste pueda considerar como bueno o positivo. Porque dentro de sí muchos aspectos estarán tratando de protegerlo, entre comillas, o incluso de frenar cualquier cambio que quieran desear, porque estos aspectos los pueden considerar peligrosos, tanto para el niño o niña interior, como para estas entidades que evidentemente no van a querer perder su lugar de creación ganado. Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Porque no hay avance, no hay co-creación, no hay cambio si pretendemos solamente mirar el mundo exterior y generar cambios solamente en el espejo. Digamos, lo que vemos afuera, llamado mundo exterior, y no desde la figura que se está proyectando, que se está viendo reflejada en este espejo. Es decir, desde quién está proyectando este mundo exterior. Nuestra creación y co-creación solamente se da desde nuestro interior, y para poder proyectar una vida diferente debemos primero ser diferentes, y solo podemos ser diferentes cuando tomemos el valor de saber quiénes somos realmente desde nuestro interior, qué nos habita, qué nos duele, qué hemos rechazado, ignorado en nosotros, qué necesitan nuestras partes congeladas, qué eventos son los que debemos sanar o aceptar, qué situaciones profundas debemos integrar para cerrarle estas puertas a estas entidades y que sepan que no somos ya un espacio de creación disponible para ellos, para poder tomar control sobre nuestra creación y para poder ver a los otros como lugares seguros con los cuales nosotros podamos apoyarnos para convivir y nutrir nuestra experiencia desde un lado positivo y beneficioso para todos.
Ahora, si entendemos que todos vivimos diferentes experiencias, tanto positivas como negativas, y estamos creando mundos diferentes, podremos empezar a mirar al otro como lo que es un universo entero del que no sabemos nada ni entendemos nada, hasta que nos permiten de alguna manera entrar en su mundo, en su universo. Y aún así, me parece que no podremos tampoco suponer lo que piensa o siente frente a alguna situación, porque lo vive y lo siente desde sus propias experiencias y creencias arraigadas, que son completamente diferentes posiblemente a las nuestras. Y nuestras relaciones son eso, son universos que se encuentran, que viven ahora mismo en un caos interno, que chocan entre sí y provocan explosiones y fricciones porque no son conscientes de lo que contienen cada uno y en qué punto ese otro es solo una extensión de nuestras propias experiencias dolorosas y no trabajadas. Así que nuestras relaciones son el reflejo de nuestro interior. Y aquellos aspectos internos que están en conflicto se van a ver reflejados en nuestro mundo externo, en diferentes personas y situaciones que nos hacen reaccionar para que podamos entender desde adentro, podemos generar un cambio hacia afuera, pero que además necesitamos de otros para aprender a confiar y mejorar nuestras relaciones con los demás. No podemos trabajar el trauma relacional solo cambiando desde adentro. Si tenemos un trauma relacional, significa que tenemos un conflicto para poder confiar en los demás y solo podremos mejorar nuestras relaciones aprendiendo a compartir y a confiar en los demás. Así que en este punto no solo se debe trabajar desde adentro, sino que también incluir a otros para que nos den ese espacio de contención, de confianza, para aprender a relacionarnos entre nosotros sin esperar que el otro nos traicione o que nos haga daño. Así que si quieres empezar con el trauma relacional, aparte de llevar sesiones de trabajo interior o trabajo de sombras, vas a tener que practicar con el mundo exterior, a tener mejores relaciones. Y para eso vas a tener que buscar personas que estén dispuestas a trabajar eso contigo, sabiendo que tienes estos temas en tus relaciones y que necesitas personas en las que puedas confiar. Tienes que empezar a contar sin miedo a aquellos que tienes. Y puede ser una persona, puede ser que trabajes con 2, con 3, pero sí vas a necesitar de otros para este proceso de trabajo. Nuestros padres muchas veces no podrán ser esas personas con las que podremos trabajar el trauma relacional, si es que fueron ellos justamente los que provocaron en primera instancia que tuviéramos este tipo de traumas. Así que no te sientas mal si es que aún no puedes contar con ellos para este trabajo. Puedes buscar amigos de confianza o personas de repente que están en tu mismo proceso y que realmente están dispuestas a abrirse, a cuidarte, a protegerte, porque saben que es vivir lo que vives y quieren aprender a tomar a otros como si fueran ellos mismos y que sus intereses realmente sean importantes para ellos y saber que los intereses de ellos también pueden ser importantes para otras personas. Así que bueno, si deseas empezar con tu trabajo interior y deseas acompañamiento, puedes contactarme en mis redes sociales. Y si deseas personas afines, estoy creando una comunidad en Telegram para que puedan unirse y compartir. Los enlaces estarán en la descripción de este vídeo. Así que bien, gracias por haber llegado al final de este vídeo. Espero que esta información les haya ayudado en algo y no los haya confundido más. Pero si algo les ha confundido o no entendieron del todo y desean una mejor explicación o quieren que les explique más sobre algún punto que he tocado, pueden dejarlo, escribirlo ahí en los comentarios para poder ayudarlos. Así que bien, eso sería todo por hoy. Hasta la próxima. Chao, chao.